¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Dios sea contigo en esta mañana o tarde, de acuerdo al horario en el que tú nos escuchas. Estamos agradecidos con Dios de poder seguir predicando la verdad, de seguir proclamando que el Hijo de Dios es verdadero, que Cristo es quien dijo ser y que nuestras vidas realmente están ancladas en la seguridad de que le conocemos, de que le seguimos a Él. Y por eso estamos plenos y llenos y completos en Cristo Jesús. Estamos tratando de contestar cuáles son las razones por las que las personas que no conocen de Dios, que yacen bajo el pecado, sienten o experimentan el sentimiento de odiar a los creyentes. La primera razón es porque tenemos una nueva identidad en Cristo, Juan 15, 18 y 19. La segunda razón es porque no pertenecemos a este mundo, Juan 15, 19. Ahora permíteme reconocer las dos últimas. Número 3, el mundo está muerto espiritualmente, Juan 15, 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me ha enviado. La afirmación de Jesús acerca de que no conocen al que lo envió deja claro que no pueden percibir lo que para nosotros es algo obvio. El capítulo 16, 3 afirma que no conocen al Padre. Así que no basta con estar cerca de la ley si eres un judío. No basta con estar cerca de la religión si eres un gentil. Aunque estos hombres, los fariseos, los saduceos, los hombres que vivieron alrededor de Jesús, conocieron la ley, ellos verdaderamente nunca conocieron al Dios que inspiró la ley. Observa cómo el Evangelio es claro cuando nos habla que Dios debe darnos vida para entonces poder conocerlo con esa intensidad, con esa decisión. Solo entonces podemos pasar de un conocimiento meramente intelectual a doblegarnos completamente ante el Señor. Pareciera ser que Juan escribió Primera de Juan 3 teniendo en mente este pasaje, la necesidad de nacer de nuevo. Y también lo vemos en Juan capítulo 3 en su conversación con Nicodemo, cuando le dice una y otra vez: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Así que yo quisiera preguntarte esta mañana rápidamente: ¿has nacido de nuevo? ¿Has recibido la gracia de Dios para creer? La fe que el Señor solo puede otorgarnos para venir a Él y pasar de muerte a vida. Si esto no es una realidad en tu vida el día de hoy, yo quisiera animarte a que en verdad vengas delante del Señor y puedas reconocer tu necesidad suprema del Señor. Entonces el mundo nos odia porque ellos realmente, estas personas realmente están bajo el poder de la muerte espiritual. Número 4. La cuarta razón que el pasaje nos presenta es que el mundo no puede hacer nada con su pecado, sino simplemente hundirse cada vez más. Verso 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos
obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Bueno, estos hombres que rechazaron a Jesús habían visto sus obras, habían escuchado sus palabras. Todo parece indicar que eso no fue suficiente. De nada les sirvió ver ambas cosas, porque finalmente rechazaron la verdad. Fue un rechazo de frente, escucharon su mensaje y después lo mataron. Ellos rehusaron creer en Jesús como el Cristo de Dios, como el Mesías de Dios. Ellos tuvieron un gran privilegio, pero no lo usaron. Dijo el puritano Matthew Henry: la ignorancia del mundo es la causa verdadera de su odio por los discípulos de Jesús. En otras palabras, rechazar a Dios es el pecado más atroz, ya que a la par que se rechaza su palabra, se rechaza a Dios. El odio que tuvieron a Jesús fue un odio no merecido y no provocado. Él era la verdad. Él era el santo, el justo, el perfecto de Dios, el resplandor de su gloria. Ellos rechazaron al profeta del cual Moisés les había hablado en la ley, Deuteronomio 18, versos 18 al 19. No había realmente excusa para su incredulidad, ya que Moisés les había anunciado su venida y quién lo enviaría. Así que permíteme recordarte que la predicación bíblica solo tiene dos efectos. O esta predicación Dios la usa para salvar al pecador, o Dios la usa para condenar al que permanece en su incredulidad. Los salvos, como el mundo, pueden oír el mensaje general del Evangelio, pero solo los salvos pueden oír el mensaje particular. Ellos oyen y creen el anuncio del Evangelio. El mundo oye y aborrece ese anuncio, como lo hicieron los fariseos y los saduceos. Entonces muchos han cedido a la cultura y han dejado de predicar la Biblia, creyendo que esa es una buena estrategia para ganar más creyentes. Yo he dicho que lo que se gana no son creyentes, sino son adeptos. Entonces escucha lo que el autor de Hebreos dice: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que hay quienes preferirán las tinieblas aun cuando la luz se les anuncie. Hay quienes abrazarán la muerte aunque se les anuncie la vida eterna en Cristo. Observemos cómo Jesús llamó ciegos a quienes creían tener una visión. Es lo que Juan 39:41 nos dice acerca de los fariseos, cuando Él les dice: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Jesús quizás pensó en 3 salmos para mostrar la ignorancia de ellos. Si los enemigos de David, quien era imperfecto, lo aborrecieron, cuánto más al verdadero y mejor David. Salmo 35:19, 69:4 y 109:3. El cumplimiento de estos salmos fue el rechazo de Cristo, pero Dios usó el odio que le tenían para promover sus propios fines, que eran perfectos.
Pedro nos refiere más tarde una ignorancia voluntaria. Segunda de Pedro 3:5, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Así que claramente podemos observar que esto no es algo hipotético. Si predicamos la cruz, si predicamos el Evangelio, no ganaremos simpatizantes, ganaremos odio. El odio por Jesús como base que nuestro Señor exponía el pecado de sus oyentes. En lugar de abrazar la verdad del Evangelio y ser libres, este mundo se determinó a odiarlo y rechazar así la verdad de la palabra. Es así como se condenan a sí mismos. Todo aquel que verdaderamente siga a Jesús deberá estar dispuesto a sufrir el odio y la indiferencia de este mundo. Cuando el Señor dice en Hechos 1:8 que seremos testigos, la palabra griega que ahí se refiere es marturos. Mártires, seremos realmente mártires por su causa. Así que simplemente permíteme recordarte lo que Pablo dice en dos pasajes para cerrar. Filipenses 1:28 al 30. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Bueno, Pablo está escribiendo desde la cárcel domiciliaria en Roma, pero unos años más tarde escribió desde Mamertina, el calabozo subterráneo en Roma antes de ser decapitado. Escucha lo que él dijo, segunda de Timoteo 2:9, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Así que el Evangelio no nos engaña, no nos miente. Si habremos de vivir con Él es porque hemos muerto. Si habremos de reinar con Él es porque habremos de perseverar. Pero como Pablo, esto será a través de muchas penalidades y sufrimientos. Oremos. Gracias, Dios. Gracias esta mañana que tú nos afirmas y nos aseguras que esto es una realidad para nosotros. Así que yo te pido que yo y mis hermanos estemos firmes en ti, que podamos ser de los que sufren con gozo, de los que perseveran hasta el día final y de los que no salen de esta carrera, sino que fielmente te siguen porque nos has dado la gracia para hacerlo. Oramos esto en tu bendito nombre y te damos a ti honra, alabanza y majestad. Bendice a todos mis oyentes con tu palabra, con tu espíritu y con tu gracia. En tu nombre lo pido. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.